estudiar. Y por otro lado, debemos de decirle a los estudiantes que ¿qué les pasa? Ya es hora de que protesten, ya es hora de que salgan a donde haya que ir y a protestar frente a quien haya que protestar, porque eso no es justo, simplemente no es justo. Y ustedes, muchachos, termino con esto, si ustedes no resuelven el problema, nadie lo va a resolver por ustedes. Lo que ustedes no puedan hacer por ustedes, nadie lo va a hacer por ustedes. Así que adelante, a protestar y anular esa estafa de los altos aranceles en las universidades. Gracias. Gracias, don Alfonso. El problema de esto es que el movimiento estudiantil está quieto desde hace rato. ¿Por qué? Porque cuando uno le pregunta a los estudiantes qué pasa con el reclamo del 6%, ¿por qué, por ejemplo, la cooperación venezolana, que fueron millones o siguen siendo millones, ya menos, pues, pero esa gran cantidad de plata que estuvo viniendo desde el 2007 hasta el 2012, en más de 400 millones al año, eso tenía que incorporarse al presupuesto general de la República y por tanto el 6% tenía que ser más y todos los rubros tenían que incrementarse en más. Pero le preguntaba a los estudiantes, no, es que el gobierno está restituyendo nuestros derechos. Comienzan con un discurso, ¿verdad?, que en parte tienen razón. Hay algunos pasos que se han dado, ¿verdad?, para reivindicar derechos de los estudiantes, pero no puedes decir de ninguna manera que todo está bien. ¿Por qué están quietos? Porque están conformes, porque la dirigencia estudiantil está conforme y está aliada a lo que hace el gobierno. Punto. Entonces, podrán haber cobros exagerados, pero la dirigencia estudiantil está tranquila, está quieta. No la vamos a ver en las calles como en algún momento la miramos en años anteriores con los gobiernos neoliberales. Así que, lo siento, don Alfonso, por usted, pero no es el momento todavía, creo yo, para que los estudiantes salgan. Y no porque yo no quiera ni porque usted quiera o no, sino simplemente porque están tranquilos, están pasivos, están domados, como decimos en buen nicaragüense. Hablando de las clases, la vocera del gobierno, Rosario Murillo, anuncia que se extienden en los colegios, óigase bien, en los colegios que fueron afectados por los temblores, ¿verdad?, se extiende hasta el 19 de diciembre. En los otros que no fueron afectados, terminan el 4 de diciembre. De nuevo, los que fueron afectados en el Pacífico por los temblores de mediados de año, los de reciente, hace un mes más o menos, terminan el 19 de diciembre. Y en estos colegios se dejan de dar clases como educación física, expresión cultural y artística y convivencia y civismo, que se van a reprogramar en talleres en vacaciones. Decía Murillo, las prematrículas para preescolar y primer grado están abiertas desde el 6 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Y los actos oficiales para inicio de año se van a dar el 9 de febrero en todo el país, en las escuelas regulares, y en secundaria rural a distancia y secundaria a distancia el 14 y 15 de febrero. Y como decía don Alfonso en su llamada, Murillo anunció que hay unos 60,000 bachilleres que van a ser beneficiados con el bono, que le dicen el bono de los bachilleres, para cubrir los gastos que se incurren en estos tiempos de togas, de salidas de la escuela, de las recepciones que hacen con los padres de familia. Creo yo pues que en esa línea por lo menos se alivianan un poco las familias nicaragüenses que reciben a través de sus bachilleres ese bono. Decía el vicepresidente Omar Jales Leven ayer que en el tema del canal él cree que hay marchas y que hay protestas en el país porque hay gente que está desinformada, y yo coincido con él. Si la gente está desinformada, ¿cuánto le han informado? ¿Cuándo ha ido un funcionario público a una de estas manifestaciones a decirles, a ver, señores, lo que va a pasar aquí, o casa por casa, como dice él, como dice señor Talavera, Telémaco, que hay desinformación? Es cierto, coincido plenamente con el vicepresidente. Hay mucha incertidumbre, mucha zozobra, ¿verdad? Entonces, y la gente no encuentra respuesta, busca de alguna manera respuesta, y al no encontrar tiene que organizarse. Porque lo más complicado y lo más arrecho, como decimos los nicaragüenses en esto, es que vos vivas todo el tiempo en un lugar y que de repente, bueno, mira, brother, por aquí va a pasar el canal,
y te vamos a pagar, bueno, pues no a precio catastral, porque decía ayer Telemaco Talavera, no va a ser a precio catastral, va a ser a precio, al precio de que si hay mejoras, pues se van a pagar la mejora, si no hay mejoras no se va a pagar mejora, y que el precio catastral va a ser precio de referencia. Pero solamente el hecho que te digan que te vas a mover de tu casa, del lugar donde has vivido todo el tiempo, por mucho dinero que te den, te dejan en el aire, porque tenés que buscar un hábitat para tu familia, y si estudias dónde te vas a ir, ya tienes un espacio hecho. Y como dicen los habitantes que están cerca del lago, si me falta la comida, ahí tengo pescado. Si me voy a otro lado, ¿cómo voy a hacer? Aquí está mi tierra, aquí puedo sembrar, aquí tengo mi grano. Y esa falta de información que dice el vicepresidente es la que está provocando casualmente el malestar. Decía Telemaco Talavera que todo va en tiempo y forma, y los estudios de impacto ambiental no los han presentado y sigue asegurando que en diciembre arranca la obra. Entonces uno dice, hombre, qué falta de seriedad con esto. Si no es un puente que va a unir al Reparto Chic con la fuente, no es eso lo que van a hacer. Supuestamente van a hacer un canal que va a partir el país en dos. Como se les ocurre decirme que en diciembre comienzan, si no sabemos qué impacto, o sea, qué estudio de impacto ambiental y qué alcance tiene eso. Esa es la falta de seriedad que uno dice. Y a propósito de esto, lo que están haciendo con Salvador Montenegro en el Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos, me parece a mí que es una falta de agradecimiento con una persona que es un profesional de verdad. Le han quitado la dirección en una elección en la que prácticamente le pidieron que renunciara a su postulación, solamente porque ha dicho de manera clara cuáles son los efectos que va a tener esto en el lago de Nicaragua. Montenegro, que tiene más de 40 años en la universidad, en la UNAM, porque el CIRA es adscrito a la UNAM. Entonces vos decís, a un profesional de este tamaño, como es Salvador Montenegro, lo están prácticamente presionando para que, y él dice, lo ha dicho, han tratado de silenciarme de una y mil formas, y por el amor que le tengo a esta universidad, he accedido incluso a no ir a los medios de comunicación y a no dar mi opinión. Sin embargo, en esta elección que está impugnando él y su fórmula, prácticamente lo despojaron del cargo solamente por decir lo que él cree que va a ocurrir con el lago de Nicaragua. Y así es, y lo decía Oscar René Vargas el pasado viernes, las represalias son parte del sistema que no acepta que alguien con voz diga, bueno, mira, esto es así, así y así. Él mismo lo mencionaba en su caso y mencionaba el caso de Montenegro casualmente. Hoy hay elecciones, a nivel internacional hay elecciones en Estados Unidos de gubernaturas y del Senado. Los latinos pesan muchísimo y hay mucho malestar con Barack Obama. Probablemente los demócratas pierdan la mayoría en el Senado y los republicanos, que son fuertes en contra de los países que forman parte del bloque ALBA, en contra de Irán y en contra de todos estos países que le vuelan riata a Estados Unidos, seguramente van a tener una presión más fuerte porque los republicanos no aceptan de ninguna manera o son directos en decir, estos países ponen en riesgo la democracia. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres está con nosotros. Nicaragua, el 6º país en equidad de género a nivel mundial. ¿Qué tan cierto es esto? Lo sabremos después del corte. Disfruta de Café con Vos. Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Del presupuesto de Nicaragua depende
Una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas. Mejores aulas, pupitres y útiles escolares. Más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas. Más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud. Más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas. Mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? El costo de la vida ya no se aguanta. Cada semana sube el precio de la gasolina, la comida, el gas, la luz, los zapatos, la ropa. Todo está más caro. Los reales no ajustan ni para los 3 tiempos de comida. Dicen que estamos mejor, pero yo sigo sin trabajo. En mi familia no sentimos esa mejoría. Entonces, ¿quiénes son los que están mejor? Exigimos a los gobernantes mejorar las condiciones de vida de la gente y no seguir acumulando riquezas con sus negocios familiares. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El Mañanero por Canal 23. Disfruta de Café con Vos. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. Escuchar y valorar la opinión de una niña es muy importante. Ellas tienen el mismo derecho que los niños de ser escuchadas. Negarles este derecho es violencia. Una niña sin violencia es la niña que quiere ser. Si vivís violencia, llama al 133 de Mi Familia o al 118 de la Policía Nacional. Estamos de regreso, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Gracias por seguir en sintonía nuestra a través del canal de Noticias de Nicaragua y a través de la red de radios, Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Dice un mensaje por acá antes de entrar con Juanita. Dice, pero ¿qué se espera de la dirigencia estudiantil? Solamente que se conviertan nuevos en diputados como el árabe Yasser Martínez, que ahora es diputado después de haber tirado morteros, dice acá el amigo. Ese tipo de dirigentes estudiantiles, don Alfonso, si nos está viendo todavía, ojalá que sí, no lo va a ver más. Aquí, en este momento, no lo va a ver. Porque Yasser anda metido en construcciones que deja inconclusas, allá en el norte del país, con una empresa que es de su hermano. Pero para estar ahora dirigiendo a los estudiantes o diciendo a los estudiantes que reaccionen ante lo que está pasando con el atropello de los cobros por la titulación, ahí no los va a ver. Juanita Jiménez, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres, gracias por estar acá. ¿Cómo le gusta el café? Con voz y bastante voz. Por aquí tiene espacio para bastante voz. A ver, voy a leer un cable, la entrada de un cable internacional, ¿verdad? Para que nos ubiquemos cómo se difundió la noticia la semana pasada sobre este tema. El gobierno de Nicaragua ha afianzado su posición como líder en igualdad de género en América Latina y el Caribe y buscará el primer lugar en el mundo, dijo el martes la vocera del gobierno, Rosario Murillo, lo que fue objetado por las dirigentes feministas. La vocera formuló sus declaraciones tras conocerse los resultados del estudio del Foro Económico Mundial, que en igualdad de género ubica a Nicaragua en el 6º lugar entre 142 países. Ustedes inmediatamente dijeron, esto no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque no podés medir
equidad en desigualdad, pues. O sea, los índices realmente de medición del avance de la igualdad en Nicaragua están estancados, pues. Nicaragua en materia de derechos humanos, y eso lo demuestra el informe periódico universal, que es el informe de rendición de cuentas de los estados sobre la garantía de derechos a sus ciudadanos, y en eso ubican hombres y mujeres, nos señala claramente de que Nicaragua está muy lejos, pues, de garantizar realmente el ejercicio verdadero de derechos para hombres y para mujeres, pues. Y si a eso le agregás, pues, el informe reciente de Oxfam, pues, que vos ayer comentabas con Rafael Enrique, queda claro que en materia de desigualdad, pues, también Nicaragua representa, pues, uno de los países más desiguales en el mundo. Decía Rafael ayer, casualmente, que por el hecho de nacer mujer ya venís en desventaja, dice. Claro, o sea, la discriminación por sexo, pues, es una de las discriminaciones más fuertes y más atroces que atravesamos las mujeres en todos los contextos, pues, y esto afecta tanto en el ejercicio de tus derechos en el ámbito privado como en el ámbito público. Por eso es que hay todo un trabajo, pues, del feminismo, particularmente en la apuesta por la igualdad, pues, porque creemos que la igualdad es la única garantía que nos puede garantizar eliminar esa discriminación por condición de género, pero también la igualdad es la garantía para garantizar derechos para todos, pues, para Pero hombres se supone y que este Foro Económico Mundial, Juanita, es un organismo serio, que es un organismo creíble, ¿verdad? Que sus datos se basan en cifras o estadísticas o estudios que se han hecho a nivel local. Entonces, ¿por qué descalificarlo? O sea, no es un asunto de descalificarlo. Creo de que, o sea, la fuente informativa, pues, es cuestionable, pues, porque partimos de que la fuente es la información oficial o la información que suministra el gobierno del Estado de Nicaragua, pues. Y recordar que desde la llegada al poder del Frente Sandinista, pues, la práctica ha sido el secretismo de la información, pues no hay acceso verdadero a la información, no hay transparencia con la información pública y datos fuertes, pues, en materia de salud, en materia educativa, pues. O sea, realmente nosotras hemos señalado un maquillaje de esas cifras, pues en tanto hay orientaciones que las conocemos, por ejemplo, a nivel del ámbito de salud, de ocultar, por ejemplo, la mortalidad materna y falsear las cifras, pues entonces son datos que no son creíbles, pues la fuente no es creíble porque el Estado y el gobierno de Nicaragua tiene esa práctica constante de secretismo, de maquillaje, pues de invisibilizar realidades tan graves, por ejemplo, como el femicidio. O sea, todos sabemos de que las cifras son 67 mujeres que han sido asesinadas por ser mujeres. Este último lo ponen como homicidio. Sin embargo, se ubican como homicidio. Pues, me refiero al del oriental de ahorita, ¿no? Homicidio. Pues, y entonces en ese bolsón de homicidio omiten una realidad social que es grave, que es preocupante, pues, que es la violencia contra las mujeres, por ejemplo, y que las mujeres en este país, pues, antes de finalizar el año, pues, tiene cifras escandalosas, pues, de cara a nivel mundial, pues, un país, o sea, por eso creo de que la nota ha circulado en el mundo, porque es alarmante, pues, y es escandaloso, digamos, el hecho de que se ubique en Nicaragua en ese rating de equidad, cuando a todas luces, pues, los indicadores en el ámbito de ejercicio de derechos fundamentales, pues, están totalmente muy al margen, muy alejado de esa medición. Pero lo otro que quiero agregar de este informe, pues, sin pretender una descalificación total, aunque la fuente, ¿verdad?, informativa, pues, está cuestionable y es no creíble. La otra parte es que hay una manipulación de lo que quiere decir este informe. Pues, por ejemplo, se señalaba, y la propia funcionarios del fondo de este organismo internacional señalaban de que ellos no están midiendo condiciones de vida de los ciudadanos, hombres y mujeres, pues lo que están haciendo es una medición en base a cifras que suministran los estados, pues, de que eso no está siendo comparable entre un país y otro país. O sea, nosotros decimos en concreto, es un índice que mide equidad en la desigualdad, porque lo único que está señalando es que en medio, por ejemplo, en Nicaragua, pues, de la desigualdad, del empobrecimiento, quién es más pobre o quién es menos pobre, si los hombres o mujeres, pues, y no está midiendo calidad de vida realmente, pues. Es decir, es un informe más cuantitativo que cualitativo. Así es, cuantitativo totalmente, pues, porque y es incomparable un país con otro, pues, por eso desde el punto de vista, digamos, de cara a la lucha por la igualdad, pues, un informe que tendría sus reservas de cara a comparar un país con otro país. Pero si las cifras, si el informe se basa en cifras oficiales,
que son las que da el gobierno, ¿cuál debería ser el mecanismo? Porque ustedes dicen, bueno, pues el gobierno manipula las cifras y efectivamente nosotros creemos que hay ocultación de cifras, manipulación de cifras, se quiere a veces minimizar al mínimo algunos hechos o elementos, pero es la base del informe, o sea, ¿cómo debería ser el mecanismo según la percepción de ustedes? No, es que el mecanismo debería de ser, o sea, tener los dos componentes, cuantitativo y cualitativo, porque para medir equidad, o sea, la equidad supone pues un sentido de justicia social, pues, o sea, de que todos hombres y mujeres tengamos determinadas, o sea, condiciones equitativas, pues, que tengamos, digamos, garantizados bienes y servicios y que tengamos garantizados derechos sin discriminación, pues. O sea, la equidad es, o sea, una apuesta por justicia social, pues, que eso se queda todavía corto a la aspiración que, digamos, el feminismo hace de la igualdad, pues, porque nosotras lo que esperamos no solamente es justicia social, sino que haya una ruptura de cualquier tipo de discriminación y particularmente la discriminación por razones de sexo, pues, por razón de ser mujer, de haber nacido mujer. Entonces, las cifras para medir equidad tienen que ver con qué condiciones vos garantizás, qué bienes y servicios, qué derechos estás garantizando y qué acciones afirmativas estás como Estado realizando para ir rompiendo esa brecha de desigualdad en la sociedad, de esa discriminación que históricamente se ha desarrollado contra las mujeres. Ahora, hay quienes pueden decir que ustedes no le encuentran nada positivo al informe porque son, y las meten, Juanito, entonces las meten en el bosón de gente que está opuesta al gobierno y que de ninguna manera va a aceptar un informe de esta categoría que dice que Nicaragua estaba en el 10º lugar hace 2 años y que ahora ya está en el 6º. Y dice la primera dama y vocera del gobierno, vamos por el primero. Entonces, es decir, es porque a veces podrían creer de que es parte de hacer el juego de la oposición y de criticar por criticar, pues. Es que no es un asunto de hacer juegos a la oposición y de criticar, pues nosotras, nuestro planteamiento, pues, y particularmente el feminismo ha sido muy serio, pues. Ha hecho un planteamiento de cara a la democracia, por ejemplo, del país y ha apostado por décadas, pues, para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, precisamente para garantizar que podamos avanzar en esos indicadores de igualdad y de equidad, pues, tanto entre hombres y mujeres, pues en el entendido que solo en procesos democráticos, en sistemas democráticos es que puede garantizar derechos para todos, pero particularmente puedes avanzar en los pendientes que tenemos, digamos, de cara al ejercicio de derechos de las mujeres. Lo cuestionable es la manipulación que se hace de este informe, pues porque este informe nos está diciendo, pues no es comparable que nosotros somos el 6º, digamos, y que estamos a la par de los países más aparte de desarrollados. Voy a leer quiénes son los que nos superan, ¿verdad? Para que estemos claros. Islandia, Noruega, Suecia y Dinamarca son los países que nos superan. Vamos a ver una pausa ahorita cuando volvamos. Vamos a ver qué es lo que debería de compararse realmente en el informe, pero además de eso, el argumento es que hay más mujeres en cargos públicos, hay más diputadas, hay más ministras y que incluso en el país quien manda realmente es una mujer. Vamos a hablar de esto, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Por eso en estas fiestas premiamos tu lealtad. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas Premia Banpro, acumulas una acción y doble acción al pagar tus servicios por telepagos 1-800-1530 para participar en la rifa de una Prado o 2 Hilux o 1.300.000 córdobas. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Que pases junto a tus seres queridos muy felices fiestas. Premia, la tarjeta de Banpro que sí te premia. Banpro, Grupo Promérica. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Prematrículas abiertas en la UPOLY. La oportunidad de ser un profesional con éxito está cerca de vos. Decídete por la UPOLY. Estudia con los mejores. 47 años de experiencia nos respaldan. Las prematrículas estarán abiertas a partir del 13 de octubre. Para mayor información visita www.upoli.edu.ni o llámanos al 2289-7740. Estudia con los mejores. UPOLY, 47 años sirviendo a la comunidad. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. ¿Y vos por qué no vas a la escuela? Cuando las niñas no vamos a la escuela, vivimos en violencia. En la escuela aprendemos a protegernos y desarrollamos nuestros talentos. ¿Y yo puedo ir a la escuela? Yo sé que tengo derecho a vivir sin violencia, para ser la niña que quiero ser. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Disfruta de Café con Vos. Pinta por vos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes. Gracias por seguir en sintonía nuestra. 2270-9887 o puede mandar mensajería de texto al 85-88-2912. Hay un mensaje que me decía acá: Luis, ¿por qué está haciendo frío? Dicen las autoridades de Tineter que hay un frente frío que entró desde ayer al país y que está provocando fuertes, o mejor vientos un poco más fuertes de lo común, 25 kilómetros por hora en el lado del Caribe, y que por tanto hay que tomar las medidas, su chaquetita o su suétercito al lado del norte, sobre todo, que es donde más baja la temperatura. A estas alturas estamos en Managua, imagínense, estamos a 26 grados en Managua y ya son, ya prácticamente nos acercamos a las 8 de la mañana. Estamos conversando hoy con Juanita Jiménez, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres. Estamos haciendo el análisis de esta información que salió la semana pasada, que dice que Nicaragua es el 6º país con equidad de género a nivel mundial. Le decía, Juanita, el argumento principal es que, bueno, hay más mujeres en cargos públicos, ¿verdad? Hay más mujeres diputadas, hay más mujeres ministras, y que incluso le mencionaba, eso me lo dijeron cuando dije la noticia acá, y fue un comentario, que quien manda en el país realmente es una mujer. Eso, ¿ustedes cómo lo interpretan? Por eso, nosotros estamos claros cuál es, digamos, la cifra que presenta el gobierno de cara a la participación política. O sea, volvemos a los números. O sea, en términos numéricos, con las reformas que fueron cuestionadas, para las reformas a la ley en las elecciones municipales del 50-50 y que después ya ahora a nivel constitucional también fueron aprobadas. O sea, plantea pues una cuota de participación que en el contexto de las elecciones del 2011 hacen de que el número de mujeres a nivel de cargos públicos que fueron electas, pues, cuestionadas, ¿verdad? Porque hay un fraude que está de por medio y que hay un cuestionamiento de la legitimidad de esas personas que están ocupando escaños en la Asamblea Nacional. Pero la realidad numérica, pues, o sea, es real, pues tenés 39 diputadas que están ejerciendo su escaño en la Asamblea Nacional, pues, y eso nos ubica, hay un cambio drástico, pues, de una cifra que andaba no más allá del 16% de participación en cargos públicos de mujeres, llega casi al 48%, pues. Pero cuando hablas de participación política de las mujeres, no solo se restringe al número, pues ese es un indicador
que no lo podemos obviar, pues, pero que es cuestionable, pues, la calidad de participación política por uno, ¿verdad? Por el origen, cómo llegaron esas mujeres al ejercicio de esos escaños, ¿verdad? Que es cuestionada, pero lo otro es la calidad de participación política que tiene que ver con autonomía, que tiene que ver con protagonismo y que tiene que ver con la capacidad de generar, pues, una agenda que sea de interés, en este caso de las mujeres, pues. Y lamentablemente, pues, los hechos nos han dicho que estas mujeres, pues, que ocupan estos cargos están totalmente sometidas, pues, al partido político, pues, y que caen incluso en el ridículo cuando plantean, pues, por ejemplo, ante una reforma tan sustantiva, pues, que fue muy cuestionada y debatida, no solo del feminismo, pues, sino de la sociedad en general, la ley 779, pues, las reformas se hicieron a pesar de que todos los argumentos que se señalaban, pues, era una reforma que desnaturalizaba el origen y el objetivo propio de la ley 779. Y en contraste, pues, diputadas, incluso de la comisión, que están ubicadas en cargos importantes en la Asamblea Nacional, pues, que señalaron de que ellas estaban de acuerdo con nuestros planteamientos, porque incluso hacían argumentos que coincidían totalmente en el fondo, pues, de lo que estábamos debatiendo, pero que si el partido político les bajaba la orientación, ellos iban a dar su voto. Y así reformaron, pues, una ley tan importante como es la ley 779, y hasta la fecha no han dicho mucho sobre el reglamento. Pero podrían alegar los que defienden ese tipo de sistema que es disciplina partidaria y que deben obediencia a un partido por el que fueron electas. O sea, eso podría ser un argumento. Es que el tener voz, digamos, tu afiliación partidaria, pues no quiere decir que no tengas autonomía e independencia en los asuntos que tenés que decidir, porque recordad que políticamente, pues, cuando vos ya ocupas un cargo público, vos no te debes al partido, te debes a la ley, te debes a la ciudadanía. Y la ciudadanía somos todos, pues, independientemente de la opción política o partidaria que cada uno de los ciudadanos tengan o no tengan, pues. Entonces, el sentido de la función pública, pues, es la que está distorsionada totalmente en el país, porque no son servidores del pueblo, sino que se deben a un partido político, que es el mecanismo que lo lleva al poder, pues, que en este caso, pues, en Nicaragua, con serios cuestionamientos. Entonces, la participación política, o sea, tiene ese sustento, pues, no es solo que van a llegar más mujeres a ejercicio de cargos públicos, sino que esas mujeres puedan responder también a representar intereses de esa mitad, más de la mitad, en el caso de Nicaragua, 52% de la población de mujeres, pues. Ahora, en el país manda una mujer, dice uno de los comentarios que me hicieron el día que presenté la información, al día siguiente la información, que en este caso es la primera dama, o por lo menos ejerce un poder bastante fuerte. Ustedes, ese poder, ¿qué creen? O sea, al final, ¿qué creen de esa afirmación de parte de la población que dice, bueno, quien manda es la compañera? O sea, hay una información, pues, que tiene algunos sesgos, pues, porque de pronto, o sea, ubicada por el hecho de que ella es mujer, se señala, pues, como negativo, pues, y eso tiene una connotación que nosotras, pues, no vamos a discutir. Ella representa un modelo de poder, pues, autoritario, arbitrario, que es totalmente cuestionable, pues. O sea, Rosario Murillo ostenta un poder que incluso en términos de legitimidad no le pertenece, pues, porque el hecho que Daniel Ortega, pues, arbitrariamente, ilegalmente, con todos los cuestionamientos que conocemos en la población, esté ejerciendo, pues, el cargo de presidente, pues, no le da ningún derecho por el resto de la ciudadanía. Pero pues, podrían ella decir, no ha sido electa, pues, o sea, no tiene un cargo de elección. Yo le entiendo, Juanita, pero podrían decir, bueno, hombre, no se les entiende a las mujeres, ¿verdad? O sea, se les da protagonismo a través de una primera dama que es beligerante, que tiene fuerza, que tiene capacidad de decisión, y ahí la cuestión podrían decir, ¿verdad? No, por eso, pero es una forma simplista de hacer el análisis del ejercicio del poder, pues, porque el ejercicio de poder que ella ejerce es arbitrario, tan arbitrario como el que ejerce el presidente de la República, ¿no? Pero recordemos de que él mismo, pues, en su discurso dijo, y esa es parte de la manipulación política y la instrumentalización de los derechos de las mujeres y de la apuesta incluso de igualdad que las mujeres hemos planteado, porque dice, o sea, en este país estamos 50 y 50, pues el 50% del poder que yo represento, pues se lo estoy cediendo a Rosario Murillo. Esa es una afirmación, pues, totalmente arbitraria en un sentido del poder monárquico,
dinástico, pues, porque entonces si yo, por ejemplo, fuera a competir en un cargo de diputada, pues, y salgo electa como diputada, yo no puedo decir, bueno, como ahora yo soy electa diputada, entonces mi marido va a venir a compartir el poder conmigo en la Asamblea Nacional, ¿me explico? Entonces no podemos fomentar, pues, ese tipo de ejercicios de poderes negativos, arbitrarios y totalmente dinásticos, pues donde pones por encima, o sea, la familia, o sea, nadie está eligiendo aquí a la familia Ortega Murillo para dirigir los destinos del país, pues. Entonces eso es lo cuestionable, pues, y lo cuestionable es también que ella representa un modelo, pues, que lo comparte con otro hombre, pues no es tan así de que ella la que manda, pues, o sea, y lo que manda aquí es un poder que está, un modelo que ha imperado y donde ella, pues, tiene un protagonismo, pues, muy conveniente para algunas, ¿no? De cara de en este caso de Daniel Ortega, porque es muy conveniente, puede estar dándole protagonismo a una mujer, ¿verdad? Solo porque es su mujer y no garantizar, pues, derechos al 52% de las mujeres nicaragüenses. O sea, ni siquiera la vida, que es el derecho fundamental de todo ser humano, está garantizado en este país para las mujeres. Tengo un mensaje que dice, dice acá, ¿qué pasa en el 85? A ver, Oscar y Alex, ¿qué pasa con los teléfonos? Estamos marcando y no responden o no hay llamada. Bueno, 2270-9887. Está abierta la línea para que ustedes participen. ¿Qué es lo que se debería de medir? A propósito de lo que usted hablaba, derecho de la mujer a la vida. Estamos hablando de decidir si quiere o no quiere tener un hijo en el tema del aborto terapéutico, por ejemplo, el tema del aborto, pues, el aborto terapéutico. O sea, nosotras, o sea, si hablamos de cifras, pues, y de rating, o sea, ahora contrapongamos la realidad, pues, a este informe. O sea, Nicaragua es el primer país, es uno de los 7 países que penalizan totalmente el aborto, pues, y que eso niegue el derecho de defender su propia vida a las mujeres cuando enfrentan un embarazo de alto riesgo, pues, o cuando está en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Pues eso es lo que se hizo con la penalización total del aborto y la eliminación del aborto terapéutico. Les pido la pausa nada más porque ahí tenemos la llamada que nos estaban pidiendo que abrieran la... ¿Aló? Sí, muy buenos días. Siempre es interesante el tema, pues, de la mujer. Para comenzar, yo tengo hijas y comprendo, pues, perfectamente cuáles deben de ser sus derechos y todo lo demás. Si no, pues, no emitiera la siguiente opinión. Número 1, la palabra oportunidad. ¿Es solamente para las mujeres o es igualitario para los hombres también? Es decir, a veces la tergiversación, ¿verdad?, de que qué es lo que persiguen en el fondo las mujeres es lo que nos hace temer, así entre comillas lo digo, ¿verdad?, entre comillas, porque la verdad es de que, ¿cómo se llama?, nosotros y nuestros derechos y nuestra, es decir, vemos de que aquí es cierto que cualitativamente quizás no están teniendo eso que ustedes dicen, pues, que realmente no es en cifras, sino que cualitativamente es lo que debo decidir. Pero ahí van caminando, si no estuviéramos en un 6º lugar. Fíjense, yo visité una empresa un día de esto, cantidad de mujeres trabajando, cantidad, quizás un 40% de hombres, o tal vez hasta menos. Entonces, la palabra oportunidad, igualdad, ¿qué es lo que se persigue en el fondo? Me gustaría que fuera diáfana en aclararnos este punto. Muy buenos días. Gracias por su llamada, Juanita. Sí, es que la igualdad, como te digo, supone la eliminación de cualquier tipo de discriminación, pues, y eso o sea, es como dicen parejo para hombres y para mujeres. Pues en el caso de la igualdad para las mujeres, pues el planteamiento que se hace es porque históricamente hay una discriminación por haber nacido mujer, una discriminación de sexo, una discriminación por razones de género, pues que impide, pues, que las mujeres puedan tener, digamos, en igualdad de condiciones, oportunidades de empleo, y si las tienen, pues los empleos no necesariamente son los mejores pagados, pues muchas veces pueden ser hombres y mujeres en el mismo empleo, pero hay una discriminación. Con la misma carrera. Con la misma carrera. Entonces la oportunidad, o sea, implica oportunidades de que las mujeres puedan ejercer sus derechos sin ninguna restricción, pues.
Y eso supone pues una condición de igualdad en relación a los hombres, pues rompiendo esa brecha, como te dije, de discriminación. Pues. Claro que cuando hablamos de igualdad para todos, pues la oportunidad y el ejercicio de los derechos deberían de ser garantizados tanto para hombres y para mujeres. Y como te digo, el informe de desigualdad que ayer se presentaba precisamente nos dan cifras escandalosas de cara a la igualdad en el mundo, pues, y eso supone no solo desigualdades en el ámbito, ¿verdad?, de las mujeres, sino en el ámbito de la sociedad en general, pues, porque las brechas, en este caso de ricos y pobres, es escandalosa, pues. O sea, Nicaragua tiene 190 ultra ricos, pues. Y está ubicado en Latinoamérica como el segundo país más empobrecido, o sea que tiene las cifras económicas de mayor empobrecimiento, pues a pesar de que se diga que hay una mejoría, o sea, la verdad es que hay un empobrecimiento que está ahí marcando al país. Pues. Otra cifra escandalosa es de que tenemos 1 millón de nicaragüenses que está migrando, pues, y migra no porque vayan de turistas, pues, sino que migra para buscar un sustento a su familia, y en ese millón, un 40 cada día, pues la cifra se acerca más, digamos, en términos, tiene rostro más femenino, porque el 48% de esa migración son mujeres, pues, y esas mujeres, pues, que migran, sabemos, pues, no solamente el impacto social que eso significa para sus propias familias, pues, porque implica una ruptura, pues, implica que se separan de sus hijos, de sus familiares, pero también implica pues una serie de ventajas también a nivel laboral en las opciones de empleo que puedan haber en otros países. Otra cifra escandalosa, que esos son los ratings también del país que tenemos que ver, es que Nicaragua lamentablemente ocupa el primer lugar de embarazos en adolescentes. O sea, 28% de adolescentes están siendo madres, pues, a temprana edad. ¿Y eso qué es lo que enmascara detrás? O sea, el abuso sexual, pues, abuso sexual y el no acceso también en ese abuso sexual a la posibilidad de una interrupción, pues, que en este caso era lo que garantizaba el aborto terapéutico. De ahí las cifras digamos, en el sector informal que daba el informe de desigualdad, pues el 78% de las mujeres están en el empleo informal, pues. Entonces vos decía el amigo que llamaba, pues hay un mujeral en todas partes, pues, o sea, pero ese mujeral es porque anda en búsqueda de ingresos para sus propias familias. Pues eso te puede decir, hay una participación. El punto es cuando me dije la calidad de empleo y lo que implica, pues, en términos económicos para el desarrollo, para la mejoría de esa mujer y de su familia. Y otra gran, digamos, desigualdad que enfrentamos las mujeres es el no acceso a la seguridad social, pues. O sea, las mujeres mayores, un 74%, decía el informe de OFAN, de mujeres mayores de 65 años no tienen posibilidades de una pensión digna, pues. O sea, vos viste en la lucha por la pensión mínima de los adultos mayores, viste cómo había una participación de mujeres que no era la mayoría, pues, porque realmente detrás lo que está es la realidad, pues las mujeres son las que menos tienen acceso a la seguridad social porque están en empleos informales. Tenemos otra llamada telefónica. ¿Aló? Buenos días. Sí. La verdad es que de lo que ella habló, la felicito primero, ¿verdad?, por su persistencia. Son muy persistentes, ¿verdad?, las del movimiento de mujeres. Lo que sí me parece de que cuando habla usted sobre las personas que están en cargos públicos, que no tienen voluntad de decisión, yo creo que ya eso es algo personal, ¿verdad? Porque creo que como personas, no hablo de mujeres, como personas, usted tiene el derecho de decidir si acepta una situación determinada o si no la acepta. La persona que no se respeta o no se da a respetar ya es una decisión voluntaria. No creo que tenga que ver con el género. Si yo sé que soy un funcionario nada más de apariencia, allá yo sí me presto a ese juego. No lo veo como algo de género, porque sucede tanto con varones como con mujeres. Usted tiene razón, sí sucede. Pero esa es una decisión voluntaria. Si esa persona no quiere estar ahí siendo utilizada como una apariencia o como un monigote, pues simplemente dice no me presto al juego, y eso es todo. Muchas gracias. Bonita.
Bueno, nosotras no estamos personalizando pues en nadie de los que ejercen cargos públicos. Pues hemos señalado la crítica de que esa participación política, pues que ha tenido un cambio pues significativo, pues en términos de cifras, no está garantizando pues ningún avance en materia de derechos para las mujeres. O sea, no representa pues esa participación política un compromiso real pues y beligerante con la apuesta por la igualdad de derechos para las mujeres. Y nos basamos sobre lo concreto, pues estamos claros de que el régimen político en Nicaragua está tan cerrado, pues, y la falta de institucionalidad en el país ocasiona de que haya una obediencia total pues a los partidos políticos y en este caso al partido de gobierno que hace y niega cualquier tipo de autonomía o independencia, y eso vale, ¿verdad?, para la Asamblea Nacional, pero vale para todos los otros poderes del Estado. Porque aquí tenemos una policía que está jefiada por una mujer, así es, una Corte Suprema de Justicia que es liderada por una mujer. En la Asamblea Nacional, la primera secretaria, que pues el cargo más importante después del presidente y el vicepresidente es la secretaria, es una mujer. La ministra de Gobernación es una mujer. O sea, estamos hablando de cargos sustantivo pues, en términos de la estructura pues de una institucionalidad democrática que si funcionara pues eso no solo en términos numéricos sería un referente importante, sino en términos cualitativos, pues. Pero los hechos nos indican de que en este tipo de régimen que está debilitado totalmente el sistema democrático, esa participación política es solo numérica, pues no tiene sustento, pues porque no logran reivindicar ni digamos agendas propias ni reivindicar pues derechos particulares de la ciudadanía, pues, y eso es lo criticable, pues. Ahora, recordemos, ¿verdad? Yo respeto la opinión de la señora que nos llamaba, pues, pero recordemos qué pasa cuando se hace ejercicio de esa autonomía o se opina al margen de los lineamientos del partido político, pues implica la cancelación de tu diputación. Eso le pasó a Xóchitl, pues. O sea, Xóchitl Ocampo es un ejemplo claro de qué es lo que pasa cuando una persona se atreve a dar una opinión. O actuar de manera distinta. O actuar de manera distinta. Delineado. A los alineamientos. Aquí hay un mensaje que dice: ¿a qué se debe la poca conciencia en relación a la desigualdad entre hombres y mujeres? ¿Han hecho estudios alrededor de esto? O sea, es histórica, pues históricamente hay una discriminación, pues es lo que llamamos, o sea, el machismo, el referente pues de nuestras sociedades, pues, y hablo no solo de Nicaragua, sino del mundo entero, es esa mentalidad donde ha prevalecido pues la hegemonía en ese pensamiento y en la toma de decisiones desde la perspectiva masculina, pues, y eso ha creado pues una desigualdad en términos de género, pues, porque hay una construcción social que nos hace diferentes por el hecho de haber nacido con un sexo distinto biológicamente. O sea, esas diferencias biológicas no tendrían por qué complicarnos porque al final somos seres humanos, ¿verdad? Sino que el problema es que socialmente esa condición pues sexual, o sea, de que si naciste hombre o naciste mujer, socialmente se establece pues toda una institucionalidad pues a nivel de la sociedad donde se discrimina pues el ser mujer pues y se construye incluso a los hombres para no respetar los derechos de las mujeres. Su mensaje final, Juanita, y su reflexión alrededor de esto que seguramente impacta a la gente cuando uno dice, pero estamos en sexto lugar, y la gente dice, wow. Así, es que somos muy dados a las competencias, pues, y uno para el primer lugar, dicen. Estamos y siempre quisiéramos estar, o creo que todos aspiramos a estar cada día mejor, pues, pero creo de que no podemos nosotras avalar pues un informe de esta naturaleza que distorsiona la realidad nicaragüense y particularmente las condiciones en que vivimos las mujeres y la garantía de derechos de las mujeres nicaragüenses, pues, porque las cifras y los indicadores pues y los parámetros de comparación en materia de derechos, pues como te digo, están seriamente cuestionados. Nicaragua pues es uno de los países, como te digo, que presenta pues cifras que no son alentadoras y que más bien son escandalosas, y más con esos 190 ultra rico pues en un país que es el segundo más empobrecido de Latinoamérica. Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres, gracias por habernos acompañado, gracias por sus palabras y su disertación. Amigos televidentes y oyentes, gracias por su sintonía. Mañana estará con nosotros un juez de la familia. Viene a hablar sobre el Código de la Familia, las ventajas del juicio oral y cómo llevar adelante la pensión de alimentos. Así que atentos, mañana estará con nosotros un juez de la familia que viene a responder también sus inquietudes alrededor de este tema. Gracias por habernos sintonizado, nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Ese
Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Transmitiendo